esta mañana. Y una vez más agradecemos la bondad tuya sobre nuestra vida. Sí, Señor. Cuán bueno ha sido, sigue siendo cada día bondadoso con nosotros. Bendice este tiempo, que tu palabra que ha de ser expuesta sea como ese rollo con sabor a miel, como esa palabra que viene del cielo, ese maná que desciende del cielo, esa leche espiritual no adulterada, que la recibamos con gratitud y con ansia, con deseo en nuestro corazón para que ella nos alimente para vida eterna. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos viendo dos mensajes acerca, ¿sabe? Los mensajes han estado en torno a el poder del Espíritu Santo, el propósito del poder del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que puede Dios hacer con su poder, lo que Él quiera. Pero en esta primera etapa, el poder estaba centrado en el inicio de la iglesia primitiva. Y el poder se manifestó a través de una experiencia con un cojo para que fuese el preámbulo de un poder aún mayor. Y era la conversión de 5,000 hombres y después de 3,000 hombres, 8,000 hombres. Y que ellos pudiesen entenderlo en 16 lenguas diferentes que estaban reunidos en ese lugar. Ahí hay poder. No solamente que ellos no hayan podido recibir la palabra y Dios se le haya podido quitar el velo, revelar, ahí hay poder. ¿Me entienden? Mayor que el poder de levantar a un paralítico es el poder que Dios ejerce en aquel que le revela su verdad. Porque el paralítico puede morirse más adelante, ¿verdad? O el ciego puede morir de un infarto más adelante. Pero el que tiene el Espíritu Santo, dice la palabra, no morirá jamás. ¿Me entiendes? Entonces es eternidad contra temporalidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Otra cosa que quiero señalar en esta introducción es que déjenme decirle que Dios siempre tiene la iniciativa para manifestar su poder. Y yo les he dicho esta semana, vengan acá, hermano, el poder que nos ha dado Dios es para que testifiquemos. Amén, pastor. No, yo mismo me digo amén. La pregunta que la invitación que les hice la semana pasada es, vaya a lo suyo, ¿se acuerdan? Como el gadareno, no diciendo que cada uno de ustedes es un gadareno, un endemoniado de eso, no, pero estoy diciendo, vaya como el gadareno a lo suyo, o vaya como la samaritana al pueblo donde usted vivía, y háblele y cuéntele de lo que Dios le ha revelado aquí. Si usted es salvo, vaya y cuéntele a lo suyo y dígale la gran misericordia que Dios ha tenido con su vida. Ok, ¿cuántos fueron que lo hicieron esta semana? 2, 3, 4. Está bien. 4. ¿Dónde está el siervo Ricardo? ¿Está por ahí? Yo lo vi por ahí. No. Solamente 5 hicimos ese trabajo esta semana. No, yo no estoy para hacer juicio aquí, solamente para mostrarle. Déjeme decirle que Dios siempre toma la iniciativa. Ningún hombre tomó la iniciativa para buscar a Dios. Dios busca al hombre. Dios, o nuestro Señor Jesucristo, atravesó el mar de Galilea para ir a Gadara. No porque le llegó una carta de un gadareno diciendo que hay un endemoniado que anda haciendo destrozos por los cementerios. No, sino porque él sabía que había uno que estaba ya atormentado con más de 2,000 demonios que le pasaban y atravesaban su cuerpo y hacía cualquier cantidad de cosas horrendas y andaba en vergüenza, desnudo por los sepulcros y nada lo podía detener y había que detenerlo.
Y Dios vio en el alma de ese hombre la angustia que tenía al ser cautivo de esas potestades. ¿Y qué hizo el Señor? Atravesó el mar y los poderes del infierno se levantaron contra aquella barca y Él los reprendió, los poderes del viento, del mar, del ímpetu que había contra aquella barca, y Él atravesó y liberó a aquel hombre. Si usted cree que eso es un hecho poderoso, eso no es nada comparado con el hecho de que se despojó de su gloria para venir aquí a la tierra y pagar el precio de nuestra justificación. Lo de Gadara fue una pequeñez, como decir un apéndice, una tilde, comparado con el hecho de que se despojó de su gloria siendo en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Por eso en Juan 17 dice: devuélveme la gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. Revísteme de la gloria que tuve contigo, porque ya he acabado la obra que me diste que hiciese. Segundo, Él se apartó de sus discípulos. A un mediodía como ahora se apartó y dijo: vayan ustedes y traigan la comida al pueblo. Vayan al pueblo y traigan la comida. Porque yo voy a acercarme aquí al pozo de Jacob. ¿Qué estarían pensando los discípulos? Bueno, pero hay que dejarlo que descanse. Seguramente hay una sombra ahí cerca del pozo, un árbol, un olivo, se va a acercar. No, esa es la mente de los discípulos, estoy especulando. Pero la mente del Señor, dice el Señor, que está por llegar. ¿Quién? La mujer de Sicar. Esta mujer que quizás no voy a hablar de demonios, pero tiene o ha tenido una vida tormentosa, tan desordenada moralmente, que solamente Él sabe. Lo que uno puede hablar son especulaciones, pero 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido, ya va por el 6º. Y eso no era fácil para una mujer en aquel tiempo. La estigmatización, hoy día no. Hoy día parece galardones. Desgracia nuestra. Pero en aquel tiempo, si una mujer era rechazada, ya era carrusado. Lamento que eso haya pasado para las damas en esa época. Muy lamentable, pero ella estaba sufriendo, lógicamente. Ella no venía a las 9 a sacar, como venían las doncellas a sacar el agua. Ella venía al mediodía. ¿Por qué? Porque no soportaba el bullying. No soportaba que la señalaran. Esta que vive con Mohamed. No, Mohamed no, con Kamal, no sé. Impura, fornicaria, basura. Pero a su Señor la estaba esperando en el pozo, la estaba esperando. No importa lo que digan de ti, ven acá. Yo te me voy a revelar a ti para que cambie tu vida. ¿Quién propició la cita? ¿La mujer o fue el Señor? ¿Quién se le apareció a Saulo de Tarso cuando iba a Damasco? También a un mediodía. Ese fanático religioso que tenía celo de Dios incomparable, que era un asesino, que era un torturador, que era un blasfemo, que era un de todo, pero él tenía un celo en su religión de que tenía que matar a todo, desaparecer a todo el que se levante contra Jehová. Que tenía que ese Jesús de Nazaret desaparecerlo, como ya lo matamos, vamos a extirpar a todos los que proclamen su nombre. Pero allá en medio del día se le apareció el Señor glorificado y le dijo: Pablo, ¿dónde vas? Tal fue la experiencia de Pablo, que su arrogancia y su conocimiento no tuvieron lugar en esa cita, sino solamente decirle: ¿qué quieres que haga, Señor? Yo me conmuevo y mi alma se conmueve.
el Señor tiene la iniciativa. ¿Qué está diciendo Él? Que nos está dando a nosotros el esquema para que nosotros provoquemos la cita. Cosa que ellos no se imaginan. Su sobrino, su familiar. Hay que provocar la cita. Vente, te tengo unos tostones, a ti te gustan los tostones. Te tengo qué sé yo, unas caraotas que te gustan tanto. Y ahí, tácata. Quiero hablar contigo algo que el Espíritu Santo me reveló en el culto de hoy, del domingo. Dios me habló y tengo que hablarte. Hoy quiero compartir con ustedes acerca ya no del poder como tal del Espíritu Santo, sino del propósito del Espíritu Santo. Para ello voy a señalar 3 puntos. Uno es el propósito de Él es convencer de pecado. Segundo, el propósito de Él es guiar a toda verdad. Y tercero, el propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Si vienen conmigo al texto que voy a tomar como inicio de referencia, va a estar en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. En Juan 16 voy a comenzar a leer creo del versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no os lo dije al principio porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará, subraya ahí, guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y tercero, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Que el Señor bendiga su palabra. Ahí para los que toman nota, entonces el punto número 1 es primer propósito de la venida del Santo Espíritu de Dios. Dice, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, esto es el acto primario del Espíritu Santo, convencer. Esto fue lo que hizo el Espíritu Santo en nosotros cuando estábamos en el mundo. ¿Sí? Esto fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando éramos tinieblas. Esto fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando estábamos muertos en delito y pecado. Cuando éramos reos de muerte. Déjeme decirle que nadie, óigame bien, nadie, cuando digo nadie, ni siquiera uno, nadie puede hacerlo como el Espíritu de Dios lo hace. Le voy a mostrar 2 formas como el Espíritu de Dios lo hace. Y segundo, nadie lo puede hacer con el propósito con el Espíritu, que el Espíritu de Dios lo hace. Nadie lo puede hacer como Dios lo hace. Métase eso claro, hermano mío.
Usted no puede convencer a nadie, ni usted y yo podemos convencer a nadie. Nadie, no podemos convencer a nadie. Así que no se afane en que se conviertan, usted no puede hacer nada. Lo que sí puede hacer es abrir su boca y manifestar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso sí puede hacer. Pero usted lo que no puede hacer es convencer. ¿Eso es obra de quién? Por eso dice al mundo, no a la iglesia. Dice, Él convencerá al mundo. Ahora dije, nadie lo hace como Dios lo hace. Es que yo me encuentro entre esos torpes que muchas veces, y trato de no serlo, pero he vivido mucho. ¿Cómo usted hace que una persona diga soy pecador o soy inmundo? Bueno, comienza a hablar, cuéntame de tu pasado. Bueno, yo en mi pasado tenía una vida desordenada y tal, y me desvié sexualmente y consumí droga y estuve en el mundo de la farándula y estuve haciendo negocios malos y estuve haciendo... Eres un pecador. ¿Te das cuenta? Basura comiste en la posilga que andabas. El tipo se queda viendo, ¿me entiendes? ¿Es hombre? No, sí, claro que es. Ya lo dije. Arrepiéntete y ven a Cristo antes que Él te mande al infierno, el lago que arde con fuego y azufre a 24 horas. Dime qué tengo que hacer una vez. Pero Dios cuando llama a alguien no hace así. ¿Se dan cuenta? Él no hace así. Vengan conmigo a Isaías capítulo 6. Por favor. Isaías capítulo 6. Esta semana fue una semana hermosa. Porque Dios nos permitió la coral de la iglesia ir al CCCP de la Isabelica. Al centro de coordinación, el comando de coordinación policial, bueno, eso, de allá de la Isabelica. Y ahí a las golpe de 5 de la tarde, un poquito más, se pudo predicar cantando. Y sabe, ustedes vieron el video, seguramente muchos de ustedes vieron lo hermoso como esa gente también respondió a los himnos que los hermanos cantaron. Yo bendigo a la coral de nuestra iglesia y le doy las gracias públicamente por haber ido ese miércoles. Y Dios me dio la oportunidad ahora no solamente de predicarle a los privados de libertad que estaban ahí, sino también a la plana mayor de la policía que estaba ahí, de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, que quizás necesite más a Cristo que lo que estaba metido de mal. Pero Dios sabe a quién llama. Vengan conmigo a Isaías entonces capítulo 6. Miren esta hermosa experiencia. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y las bisagras o los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Esa visión la tuvo Isaías. Entonces dije yo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo yo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué le digo al Señor para que él fuera inmundo? ¿O que era un mal hablado? ¿Qué le digo al Señor? Nada. ¿Qué le mostró? Toda su gloria. Entonces, cuando nosotros predicamos, ¿qué tenemos que hacer? Mostrarle toda la virtud de Cristo, toda la gloria del Señor, y nada tenemos que ver con el pasado de esa persona, para que esa persona
profetizando, cuando ve la diferencia dice, ay de mí que soy muerto, estoy fuera. Yo no tengo que decirle que está fuera. El Espíritu Santo que está obrando en ese momento le está convenciendo a él que está fuera y que necesita venir adentro. De pecado por cuanto no creen en mí. Esta mañana en mi clase les daba un ejemplo acerca de la palabra creer, que yo creo que, no sé, lo repetiré hasta el último día de mi vida. Estaré enseñando a la iglesia sobre esta importancia. Porque cuando yo pregunto aquí en la congregación, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? A ver, levanten la mano, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? No es una congregación homogénea. Pero yo necesito recordar que esta palabra es de mucho cliché, se repite mucho, creer, ¿me entiendes? Me asomé a la ventana esta mañana y le dije, yo creo que va a ser un buen sol este día. ¿Qué crees tú? Yo creo que va a llover. No, yo creo que sí. Entonces el creer tiene dos connotaciones. Uno, de forma relativa, lo que tú crees y lo que yo creo. Pero aquí no es una forma relativa, creer en el Señor. ¿Me entiendes? Esto viene del sustantivo fe, que es pistes, en el griego, y del verbo relativo a ese sustantivo es el verbo pisteus, que es la palabra creer. Esa palabra creer se sustenta en dos verbos. Óigame bien. Dice, están condenados, ¿por qué? Porque no creen. Y cuando dice no creen, significa, uno, los dos verbos que sostienen la palabra creer, es la palabra confiar y obedecer, los verbos. Si usted no confía en la palabra de Dios, nunca ha creído. ¿Me copió? Y la segunda palabra es obedecer. Si usted no obedece a la palabra de Dios, nunca ha creído. Hace años, cuando estábamos en el cine, yo traje un par de huevos. Y los puse en el púlpito aquel que murió. ¿Se acuerdan del par de huevos? Y la gente miraba el par de huevos. ¿Con qué ir a salir con el par de huevos? Al final le dije, miren este par de huevos. ¿Qué les parece? ¿Qué son? 2 huevos. Dice, estos 2 huevos de gallina. Sí, 2 posturas de gallina. Entonces una vez agarré la mano izquierda y ¡pam! Esclachapeo. Bueno. Y toda la congregación dijo, yo en la casa le había hecho un huequito por detrás y le había sacado toda la clara de la yema. Y lo escurrí bien, ¿me entiendes? Y lo puse así. Los dos a la vista parecen que son 2 huevos, pero uno es pura concha. ¿Me copian la ilustración? ¿O necesito explicarlo? Amado mío, como la yema y la clara es el obedecer y el confiar en Dios. Si realmente has creído, escuchen, tienes que obedecer. No porque te lo grite el pastor, sino porque el Espíritu que Él ha hecho morar en ti te dice, tienes que creer, tienes que obedecer. Tienes que confiar. Que te tiemblan las piernas, a mí también me tiemblan. Pero tienes que confiar. Tienes que permanecer. Aunque el pecado me asedia, tienes que permanecer. Porque los que tienen el Espíritu permanecerán hasta el fin del mundo. Tienes que mantener la fe. No ser un huevo hueco.
caso de la mujer samaritana, no le dijo, eres una pecadora, sino que la confrontó con su propia conciencia y su propio pasado. Ve y busca a tu marido. Como decimos en criollo, le tocó la tecla nula. Pablo, el fanático religioso, cuando vio su gloria, como en el caso de Isaías, no tuvo otra cosa que hacer, sino que decir, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Convencerá al mundo de justicia, por cuanto yo voy al Padre. Se consumó la obra. Eso fue su última palabra en la cruz. Tetelestai. La ofrenda ha sido expuesta, sacrificada. El vicariato ha sido terminado y entregó su espíritu. Hay algo que nosotros tenemos que entender, de que eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te deja satisfecho. La gracia de Dios te da satisfacción. Bástate mi gracia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ya lo que necesitaba, ya se ha hecho. Porque Cristo Jesús, el Cordero de Dios, ha venido a hacer justicia de Dios en vosotros. Pero no siempre es así. En Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, fíjense, mucha gente quiere agradar a Dios con sus propias obras, con su propia religión, qué sé yo. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, porque el fin de la ley es Cristo. Así que aquí no hay más expiación por pecado, aquí no hay más obras para alcanzar pecado, aquí no hay más cumplimiento de la ley para alcanzar el perdón de pecado, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Amén. O sea, de todo aquel que le obedece y confía en lo que Él ha dicho en su palabra. Y por último, de juicio. Y despojando los principados, Colosenses 2:15, los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence. ¿De qué? De pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. A fin de que nosotros, cuando nacemos de nuevo, estemos plenamente satisfechos, completos por lo que Dios ha hecho, convencidos de que éramos pecadores y que ahora por su gracia ya no lo somos delante de Él, convencidos de que por su obra en el Calvario hemos sido justificados delante de Dios por la justicia de Dios que se cumplió en Cristo Jesús, y convencidos que Satanás no tiene más potestad sobre nuestra vida, porque el que tiene potestad sobre nuestra vida es aquel que hemos declarado como Señor de nuestra vida. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Por eso no ignoren la obra del Espíritu Santo. Segundo, el propósito del Espíritu Santo es guiar a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad. Porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y Él os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Sabe qué, hermano? En la iglesia no se puede ignorar la obra del Espíritu Santo. Porque hay algunos grupos protestantes que maximizan la obra del Espíritu Santo. Entonces uno, por no parecerse a ellos, entonces se aleja de tal manera que vete al Espíritu Santo. Ten cuidado. No ignore el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Las próximas semanas vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Sabe qué me hace acordar los amén de ustedes?
En mi casa los viernes era lenteja. Y a mí no me gustaba la lenteja. Y mi pecado fue decir a la mesa, otra vez lenteja. La muerte. Dije, otra vez lenteja. Comí lenteja toda la semana seguida. Todos los días. Si el Espíritu Santo, óyeme bien, ¿en qué vida estamos viviendo? ¿Cómo es su vida hoy día? Dígame, ¿cómo es eso? La topografía de su vida. ¿Es plano? ¿O es como una montaña rusa? No estoy diciendo su conducta moral, espiritual, sino la vida que le toca vivir, ¿me entiendes? O es una montaña así como esa, un escarpado fuerte que dice, yo creo que se tarda una hora en mover, qué sé yo, 10, 20 metros. Qué cansancio, ¿verdad? A todos nos toca vivir momentos así, planos, irregulares, pasar por lagunas, montañas, nos tocan las pruebas, nos tocan las tentaciones, nos toca vivir todo eso. Todo eso redunda en el fortalecimiento de nuestro carácter, de nuestra fe. Yo diría hoy, yo no hubiese querido pasar por las pruebas que he pasado en mis 40 años en el Evangelio. Pero hoy digo, Señor, gracias porque me hiciste pasar por eso, porque eso me hicieron el hombre que soy hoy. Y poder creer en ti con toda confianza. El Espíritu Santo os guiará. El Señor dijo, no dejaré huérfano. Os enviaré el Consolador, el cual está con vosotros, que soy yo, y en aquel momento estará en vosotros, que es el Espíritu Santo. Amén. Dos cosas que va a hacer el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Uno, aborrecer la mala doctrina, la palabra adulterada, la mentira, y aborrecer el desorden de nuestras pasiones que antes nos gobernaban. Él nos va a guiar, se llama el Paracletos. Él nos va a guiar para enseñarnos a caminar, para poder rechazar. Porque dice Pablo que antes las pasiones en nuestro cuerpo nos gobernaban. Nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones. ¿Me entiendes? De nuestra sexualidad, de nuestra orientación, de nuestra percepción, de nuestra ira, de nuestra envidia, de todas esas mentiras y toda esa cantidad de cosas que hacían ¿cómo se llama? Un empoderamiento en nuestra vida. Éramos esclavos de esas cuestiones porque el príncipe de este mundo nos las enviaba, y como éramos ovejas facilitas, o no éramos ovejas, éramos, qué sé yo, un picure cualquiera de los llanos. Lo agarraba facilito y éramos reos. Éramos cerdos. Pero ahora, venido el Espíritu Santo, dice que Él nos va a guiar para hacernos aborrecer, o sea, mantener a distancia aquellas cosas. Ya las pasiones no gobiernan mi vida. Pero tampoco permitiré que el engaño venga a ser mella en mi vida, ¿me entiendes? Lo mismo que hizo Jesucristo. Cuando usted va a la presentación, a la tentación de Cristo, ¿qué hizo el diablo? Primero le atacó sus pasiones. ¿Qué tenía Jesús? Hambre. ¿Por qué? Porque tenía 40 días sin comer. Le atacó una necesidad física como la cualquiera que tenemos nosotros. Le montó un bloque ahí de concreto. Es una piedra grande. Si Él es el Hijo de Dios, di a esa piedra que se convierte en pan. Y el Señor le dijo, usando Deuteronomio, no, porque está escrito en la palabra, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces sabe Biblia. Bueno, entonces le provocó una Biblia distorsionada, con el Salmo 91. Bueno, si eres el Hijo de Dios, mira, lánzate de aquí del pináculo del templo para abajo. ¿Y qué le digo eso? No, porque la palabra dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Él dice que enviará los ángeles en mi camino para que yo no tropiece con la mentira.
Óigame bien, dos puntos que el diablo está atacando ferozmente en este tiempo. Uno es las pasiones. Tenga escrúpulo y pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Porque en medio de la iglesia se infiltra gente que están cargados de pasiones desordenadas. Y ese desorden, esa pequeña levadura, busca leudar un poco o toda la masa. Por eso nosotros tenemos que proteger a nuestros niños, proteger a nuestros jóvenes. Segundo, lo segundo que el diablo va a atacar es a la iglesia. Es a la iglesia, esto no es al mundo, es a la iglesia, es la doctrina. Esta iglesia en asamblea en el año 2020 prohibió por asamblea que ningún maestro pueda enseñar con cualquier versión de la Biblia que sea del texto crítico. No me esté diciendo usted que una maestra o un maestro enseñó esto o aquello. Usted tiene que exigirle a su maestro o a su maestra qué traducción de Biblia está usando y usted averiguar qué origen tiene. Si es del texto crítico, la autoridad de la iglesia en asamblea decidió no usar ningún texto para enseñar a la iglesia que venga originario del texto crítico. Porque todo lo que viene de ahí son aberraciones. El diablo no cesa, león rugiente, buscando meterse por cualquier recóndito o hueco que pueda meter. Él busca meterse como sea. Las versiones que nosotros estamos autorizados por la asamblea de la iglesia a poder impartir la enseñanza es en base a el santo receptos. Toda Biblia que venga como traducción original del santo receptos es bien recibida. Y en tercer lugar, mire, esta parte me encanta, ya me quedan 5 minutos. Permítanme en estos 5 minutos exponer algo que pudiera llevar una hora. Pero si algo es hermoso, óigame bien, yo les he dicho a ustedes que son hermosos. ¿Se los he dicho o no se los he dicho? Ustedes son hermosos. Hágale así al espejo, cuando usted se ve en el espejo, dice. Esa es una imagen temporal, ante la cual todos nos vamos a degradar. ¿Sí o no? ¿Usted cree que yo soy calvo desde que nací? No. Yo un tiempo gocé de buena cabellera, no, de tu musa. ¿O usted no llora cuando toma esa foto de los años 50 y 60 y dice, ¡ay, qué bella era yo! ¿Sí, verdad? Pero el tiempo pasa. Oigan, fíjense que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en sus vidas tiene el propósito de hacer lo mismo que Cristo hizo en la tierra. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17, yo te he glorificado. ¿Sí o no? Las palabras que yo hablo no son mías, sino el Padre que me dijo que las dijera. Esas son las que yo digo. Entonces yo he sido obediente a lo que tú me digas que diga. Y esas son las palabras que yo digo, porque entre mi Padre y yo hay una relación tremenda. Bueno, el Espíritu que yo he hecho morar en ustedes, ese Espíritu me glorificará. Porque tomarán de lo mío y os lo hará saber. Él es el mejor maestro que ustedes tienen de escuela dominical. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a enseñar, el que le va a revelar a los creyentes en quién realmente han creído. Porque cuando uno nace, uno está como un bebé, uno sabe ni para dónde va ni para dónde lo lleva. Pero progresivamente el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros como la garantía de que hemos de terminar la carrera que nos puso a caminar, ese Espíritu Santo se encarga progresivamente de irnos revelando la grandeza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Me encanta porque esa palabra viene del hebreo kabod, que es la palabra en hebreo peso. Entonces, cuando no sé, esos conquistadores, en el nombre de los reyes de España, o sea, está hablando, cuando dicen el nombre, dice por la autoridad, por el poder económico, por el poder bélico, por todas aquellas cuestiones que tiene el reino de Inglaterra. Entonces se establece, en esa época, esos hacían esas cosas. Bueno, resulta que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en tu vida, métase eso en la cabeza bien. 1 Corintios 3:16. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Ese Espíritu de Dios tiene también el propósito de enseñarte quién es Cristo. Yo hoy conozco a Cristo más que hace 40 años. Usted tiene que conocer a Cristo hoy más que el día que lo recibió. Y termino con esta palabra de 1 de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito santo y divino, un propósito eterno. Dice, para que anunciéis las virtudes. Pero las virtudes que usted va a anunciar no como un huevo hueco, sino un huevo que tiene conocimiento, que por el mismo Espíritu le fue dado. Y va a anunciar a Cristo. Las virtudes, su amor, su paciencia, su longanimidad, su benevolencia, su misericordia que ha tenido sobre este hombre. 3 cosas que va a hacer el Espíritu Santo: convencer de pecado, de justicia y de juicio. Segundo, guiarlo a toda verdad, para que no seamos engañados, ni tampoco ni esclavos de nuestras pasiones, ni esclavos de las artimañas del diablo. Y tercero, glorificar a Cristo en nuestra vida. Amén. El Señor bendiga su palabra y bendiga la vida de ustedes. Muchas gracias.